Y bueno, mis amigos, como les había prometido, les voy a contar cómo me fue en mi entrevista para la ciudadanía de Estados Unidos. Así que solamente este video va a ser completamente de cómo llegué y cómo salí, qué es lo que hice, qué es lo que me preguntaron y muchas otras cosas más que suceden durante la entrevista. Así que ponle mucha atención al video, porque puede ser que si tú estás en un momento como este proceso, te puede ayudar a que no hagas los mismos errores o que hagas algunas cosas positivas que te voy a decir en este video. Y bueno, para empezar, pues tenía mi cita a las 9:45 de la mañana, así que tienes que llegar a tiempo. En la carta te dicen que llegues 15 minutos antes, porque a veces si llegas una hora antes o 2 horas antes no te van a dejar entrar, así que vete unos 20 o 30 minutos y en lo que vas entrando al edificio, en lo que buscas el piso a donde tienes que ir para hacer este proceso, a donde tienes que ir para hacer la entrevista, entonces te toma unos minutos y ya cuando llegues ahí pues ya llegaste prácticamente a la hora. Entonces lo que yo hice fue que me fui temprano, me fui como una hora antes para, en caso que hubiera tráfico o alguna otra cosa, no quería que estuvieran corriendo y todo eso. También quiero decir que la oficina donde yo vivo me toma como unos 20 minutos para llegar, o sea, no es muy lejos, pero en el transcurso del camino a veces hay mucho tráfico. Entonces por eso quise salir como una hora antes, una hora 15 minutos, en lo que pues pasaba todo eso. No iba con el tiempo encima. Y como te digo, mi cita pues decía a las 9:30 de la mañana, a lo cual yo llegué como 8:45 y dije, bueno, pues voy de una vez. Ya para eso eran las 9 de la mañana. En lo que entré al edificio y subí hasta el piso que me tocaba, ya eran como 9:15. Entonces pues ahí llegué prácticamente los 15 minutos antes que me pedían, y pues ya llegué y llevé la carta. Eso es muy importante, la carta que te mandan para que la entregues al momento que llegues a el edificio o la oficina para hacer tu entrevista. En la entrada pues está una persona de seguridad que te dice que te pide la carta y te pide un ID. Para esto pues yo ya voy preparado, porque ya había ido algunas veces a la oficina, no a este proceso pero alguna otra cosa, y ya sé que te piden ID, así que pues entregué la carta y le enseñé mi ID. En ese momento mi esposa iba conmigo y también le pidieron su ID. Revisaron y todo y me dijeron, pásale a la siguiente ventanilla. Fui a la otra ventanilla y ahí me pidieron la carta. Entonces ellos se quedaron la carta y me dijeron, estate pendiente porque te van a llamar por tu nombre. Para esto quiero decir que todas estas cosas es en inglés. Prácticamente desde que llegas al edificio, al menos en mi caso o donde me tocó, es solamente inglés. Así que tienes que estar pendiente en todo esto, y también tienes que estar tranquilo porque a veces los nervios son muy traicioneros y a veces no sabes qué hacer. Entonces tienes que ir tranquilo. Para esto yo estaba tranquilo. Al momento que en el camino llegué al edificio, entré al piso y todo, entregué la carta y solamente estaba esperando que me llamaran por mi nombre. Entonces hasta ese momento yo estaba tranquilo, yo estaba pues prácticamente acordándome de todo, llevé mi librito para estar estudiando. Entonces yo dije, no quiero saturarme mi cabeza, mi cerebro con estas cosas, porque ya había yo estudiado bastante. Y entonces pues yo dije, solamente es un repaso como para estar esperando hasta que me llamen. Para esto ya había muchas personas ahí, pero yo no sabía que algunas habían ido desde creo que las 7, 8 de la mañana y ya les habían hecho la entrevista, ya la habían pasado, y entonces estaban esperando a que les hicieran la ceremonia, porque ese mismo día les iban a dar su certificado de naturalización. Entonces cuando yo llegué pues muchas personas estaban ahí, algunos estaban esperando por la entrevista, otros ya habían pasado, y pues ahí estuve, como te digo, repasando. Hasta ahí todo estuvo tranquilo, hasta que en una puerta estaban llamando, luego en otra y luego en otra. O sea que uno tiene que estar pendiente, porque si no te pueden estar llamando y van a decir que no estás poniendo atención. Entonces uno tiene que estar pendiente de eso. Y entonces yo estaba con mi esposa ahí y dije algo que yo creo que fue karma, o fue algo que yo no quería, pero en ese momento salió un oficial que llamó a una persona y se veía de descendencia asiática. Entonces yo dije, bueno, creo que va a estar en chino entenderle, y se me hizo así como un tipo de broma, ¿no? Entonces como que para quitarse los nervios y todo eso, y llamó a la persona que estaban buscando y pues se la llevó a hacer la entrevista. Para esto
en esta espera ya habían pasado como unos 40 minutos, casi una hora. Entonces pues yo dije, no sé hasta qué hora me va a pasar. Habían personas que ya los habían llamado después de que yo llegué. Ya hasta iba yo a preguntar, oigan, a qué hora me toca, cosas así. Pero dije, bueno, voy a estar tranquilo hasta que me llamen y pues a ver con quién me toca. Para esto ya había pasado más o menos como una hora hasta que salió alguien y me llamó por mi nombre. Y entonces me di cuenta que fue la persona que yo dije que iba a estar chino entenderle. Y para esto de este lado había una puerta y yo estaba sentado hasta acá. Eso quiere decir que al momento que yo iba para allá, pues sí se tomaba un tiempo para poder llegar hasta esa puerta. Pero cuando yo llegué ya estaba otra persona ahí. No sé si estaba nerviosa, no sé si se confundió, escuchó mal y dijo que era esa persona la que estaba buscando, a lo cual yo le dije, soy yo, y ya me enseñó el nombre y me dice, ¿este eres tú? Y le digo, sí. Y entonces la otra persona se quedó como que, oh, me equivoqué, y se salió. Y ya entonces el oficial me dijo, ven para acá. Pero hagan de cuenta que no es de que, oh, buenos días, ven acá. No, él solamente dijo, eres tú, y me dijo, vente para acá. Entonces empezamos a caminar, pero yo pensé que solamente habían oficinas así cerquita, y entonces él me empezó a llevar por un pasillo, luego otro, y luego hasta el fondo estaba la oficina de él. Pero para esto él no me decía nada, él no me hizo ninguna pregunta, él no me dijo cómo estás, solamente me dijo sígueme. Él iba caminando bien rápido y yo iba atrás de él porque lo perdía de vista, pero hasta que llegamos a la oficina y solamente me dijo, pásale y quédate parado. Te vuelvo a decir que todo esto fue en inglés. Él solamente me dijo, pásale, porque yo llevaba mi sobre, llevaba los documentos, y me dijo, quédate parado y pon tus cosas ahí, porque habían 2 sillas, pon tus cosas en la otra silla y quédate parado. Para esto todavía no me decía nada, solamente entramos, ya tenía mi expediente ahí, puse mis cosas, me quedé parado. Y yo había visto muchos videos donde dicen que pues les empiezan a hacer como plática, les explican cómo va a ser la entrevista y que se portan muy amables, y entonces este oficial no fue así. Entonces solamente me dijo, levanta tu mano derecha, y me empezó a preguntar que si yo iba a decir la verdad. O sea, ese es el juramento que uno hace de que todo lo que dices es verdad. Pero yo había visto en otros videos que les dicen, bien, ahora vamos a hacer el juramento para que no sé qué. Este oficial no me dijo nada, solamente me dice, levanta la mano derecha, y empezó a preguntarme que si yo juro decir la verdad y todo eso, a lo cual yo le respondí que sí. Pero como te digo, todo esto es en inglés y pues prácticamente para eso no tengo mucho problema para poder comunicarme, pero no fue así como en otros videos como por paso. Ya después de que hicimos el juramento me dijo, siéntate, pero no me dijo ni good morning, no me dijo nada, solamente me dijo siéntate, y yo me senté, y ahí fue que me empecé a poner nervioso. La verdad es de que son pocas veces las que a mí me dan nervios, y en esa ocasión de cuando empezó, cuando me dijo siéntate, ahí sí empecé a sentir algunos nervios, las manos me empezaron a sudar, pero dije, tengo que estar tranquilo, tengo que estar pendiente y tengo que estar concentrado, porque si no me van a atacar los nervios y no voy a poder contestar. Y bueno, ya después de que pasó todo eso me dijo, yo soy el oficial no sé qué, y me dijo, tú sabes por qué estás aquí. Y yo había visto en muchos videos que les preguntan eso y les dicen, sí, para mi entrevista y no sé qué, a lo cual yo quise hacer lo mismo. Cuando me preguntó que si sabía por qué estaba yo ahí, le dije sí, porque iba por mi entrevista y no sé qué, y me dijo, solo te pregunté si sabes por qué estás aquí y tú me tienes que decir sí o no. Y desde ahí se empezó a poner tensa la cosa, porque pues dije, ok, no está de buen humor o no quiere, no sé, me pasaron muchas cosas por la cabeza, a lo cual le dije que sí sabía. Entonces ya no di más explicaciones, y entonces ahí fue que ya me dijo, la entrevista consta de que te voy a hacer las preguntas cívicas, y te voy a hacer que me leas una oración y que me escribas, y también te voy a hacer unas preguntas personales sobre tu aplicación. Y me dijo, ¿entiendes? Y yo solamente le dije sí, porque qué tal si me ponía yo a explicar de no, pues sí entiendo lo que me estás diciendo, me va a estar regañando. Entonces dije solamente sí, y eso fue todo. Y esto fue rápido, o sea, es como una plática. Ya tenía ahí mi expediente en su computadora, mi aplicación y todo, y solamente me preguntó, dime tu nombre completo, y ya pues le dije mi nombre, pero solamente le dije un apellido, y en la aplicación tenía los dos porque así estaba en mi residencia permanente. Y entonces él me dijo, yo estoy viendo aquí en esta información que tú tienes 2 apellidos, dime tu nombre completo. Y como les digo, ya la cosa estaba así como tensa, y le dije ya mi nombre completo, y me dijo ok, y me preguntó cuál es tu número de teléfono. Y yo, como ya me estaba poniendo nervioso, le dije que si era mi número de social, y me volvió a decir tu número de teléfono, pero
así como en esa voz, no moviendo las manos, pero me dijo tu número de teléfono, así como serio, o sea, estaba medio rara la situación. Entonces ya como me dijo mi número de teléfono, ya le dije que el número, y entonces solamente me confirmó y me dijo ok. Después rápidamente pasó y me preguntó tu dirección es esta, yo solamente confirmé que sí, y eso fue todas las preguntas hasta ese momento. Y entonces ahí fue que me dijo ok, ahora te voy a hacer el examen cívico. Y pues yo ya estaba pendiente porque para eso sí me sentía seguro, porque yo había estudiado bastante, había estudiado muchos días para prepararme para llegar a ese evento, y solamente me preguntó ¿estás listo? Y yo solamente le dije sí. Y bueno, pues empezó a hacerme las preguntas. Las preguntas prácticamente yo ya las tenía memorizadas, ya tenía las respuestas, y ya al momento de escuchar determinada pregunta ya la tenía yo lista, y entonces para eso no tuvo ningún problema. Me hizo 6 preguntas, a la cual yo con mis dedos así debajo de mi, así porque estaba el escritorio, las iba yo poniendo así 1, 2, 3, 4, 5. Me hizo 6 preguntas y ya de ahí no me decía nada, no me dijo ok, ya lo pasaste, no me decía nada, simplemente estaba en la computadora, estaba así y le daba clic y todo eso, y al momento que terminaron las 6 preguntas me dijo ok, y me dijo ve el tablet, porque ahí tienen una tableta ahí enfrente, y me dice léeme la oración. Y pues rápidamente, pues para leer no tengo tanto problema, y ya le leí la oración que decía y me dijo ok. Pero como les digo, para esto no me decía nada, no me dijo si estaba bien, si estaba mal, y ahora me dice ok, te voy a dictar una oración que tiene que ver con no sé qué. Me dijo tantas cosas que yo no le puse mucha atención, y yo solamente quería que me dijera qué oración era la que él quería que yo escribiera. Escribe The White House is in Washington DC. Para esto también había estudiado las oraciones y estaba practicando la escritura. A mí se me dificultaba escribir Washington y también White, pero como las practiqué pues ya las tenía más o menos lista, y entonces empecé a escribir y me equivoqué. Me volvió a decir la oración que le escribiera, y le dije me equivoqué, y me dijo ok, bórralo ahí arriba, porque ahí decía clear, y me dice dale clear, y ya ok, le di ahí al botón y ya empecé a escribir la oración. Y entonces pues ya la escribí, y como te digo, no me dijo nada, no me dijo está bien, está mal, no me dijo pasaste, simplemente él seguía. Y ya de ahí él me dijo ok, ahora te voy a hacer unas preguntas sobre tu aplicación. Ya después de que terminamos de que me dictó la oración, me dijo ok, ahora te voy a hacer unas preguntas sobre tu aplicación, y aquí me aparece que tú tuviste un ticket de no sé qué. Y ya le dije sí, es que yo en el 2012 me dieron un ticket por no licencia, así como les digo, pero en inglés. Yo en el 2012 tuve un ticket por no licencia, y me dijo ok, cuéntame más, así como que le dijera más cosas. Y yo digo, pero ¿qué más le puedo contar? O sea, esto fue rápido, nomás así digo, ¿qué le puedo contar? Y le volví a decir, bueno, estaba manejando y no tenía licencia. Y me dijo ok, ¿y te arrestaron? Y ya le dije no. ¿Te tomaron huellas? No. ¿Estás seguro que no te arrestaron? Le dije que no. Y me dijo ok, y seguía en su computadora, seguía revisando y no sé qué, y ya me empezó a hacer las preguntas de esas de have you ever y todo eso. Ya como ya lo había yo estudiado, también no tenía tanto problema. Me hizo muchas preguntas, me volvió a preguntar sobre ese ticket de no licencia, y como les digo, eso fue en el 2012, y me volvió a preguntar ¿has estado arrestado? Y yo le dije que no, y me dijo ok, pero ¿tuviste el ticket? Le digo sí, y empezó a escribir y me dijo ¿cuánto pagaste por ese ticket? Y por suerte, o no suerte, sino yo me había preparado, llevé todos esos documentos. Me dice ¿cuánto pagaste? Y le dije 400 y algo, porque en ese tiempo fue lo que se pagó o lo que pagué en la corte por ese ticket, y llevaba el recibo. Pero le digo aquí tengo el recibo, y me dice dámelo, pero así como desesperado, así como que dando órdenes. Y entonces como que se enfocó mucho en eso que había pasado, y me dijo ¿estás seguro que no te llevaron cuando te pararon? ¿No te llevaron a la cárcel? ¿No te tomaron huellas? ¿Y no te arrestaron? Y yo le dije no, nada de eso, solamente me pusieron el ticket y después me llegó una carta para ir a la corte, y ahí fue que pagué. Así le dije, y me dijo ok. Entonces él le sacó una copia, lo escaneó, y yo creo lo puso en el sistema, y siguió con las demás preguntas de have you ever y no sé qué. Y también me dijo que en mi aplicación me había faltado contestar algunas preguntas, que esas tenía que decir que no, pero él me dijo yo como soy el oficial de inmigración te las tengo que hacer y me tienes que responder porque lo tengo que escuchar de tu boca. Y bueno, pues ya me empezó a hacer preguntas, que si debo taxes y todo
todo eso, ya obviamente no, ahí todo eso pues ya más o menos ya lo tenía. Ahí fue que paró, después de que varias preguntas paró y ya no me decía nada, pero seguía en su computadora escribiendo, así, y ya después de que estuvo todo ese tiempo así escribiendo, me empezó a hacer las últimas preguntas de la aplicación de la N400 cuando me dijo, "Do you support the Constitution?" Y eso es en todos los videos que he visto, que esa es la parte final, cuando prácticamente pasaste el examen. Y yo dije, creo que ya lo pasé, y ya puse atención porque hay una pregunta ahí que te dice que si tú no estás disponible, o como se dice en español, a tomar la ceremonia porque tienes una deshabilidad mental o física para poder hacer la ceremonia, y ahí tienes que decir que no. Y todas esas me las hizo. Ya me dijo que si yo sé que es el juramento y todo eso, que como les digo, sería la parte final. Y ahí dije, creo que pasé la entrevista. Ya después de que me dijo todo eso, me dijo, ok, ve el tablet, verifica que tu información esté bien, y después de ahí te va a aparecer el botón rosa y ahí le das un clic y ahí vas a firmar. Entonces yo sé que cuando aparece ese botón rosa es porque ya pasaste la entrevista, porque todo estuvo bien. Entonces fueron 3 veces que firmé en esa tableta, y después me dio una hoja aparte donde me dijo, verifica que tus datos estén bien, porque este va a ser el nombre y la información que va a aparecer en tu certificado de naturalización. Entonces yo estuve verificando ahí, eso fue rápido, mi nombre, que estuviera bien escrito y todo. Y ya cuando me dijo, ok, ya firmé y todo, ahí fue que ya me dijo, congratulations, ya que había pasado y no sé qué. Entonces hasta ahí pues yo creo que estuvo bien, pero se me olvidó contarles esto, que al momento que me estaba haciendo las preguntas, como yo ya las había estudiado, me adelantaba y no dejaba que él terminara de hacerme las preguntas. Entonces como 3 veces lo interrumpí, y a la tercera fue que me dijo, tienes que ser paciente, tienes que esperar hasta que yo termine de preguntarte, porque si tú te la pasas diciendo no, no y no, me da a entender que tú no estás entendiendo lo que yo te estoy preguntando, así que tienes que ser paciente. Pero me lo dijo así como prácticamente regañándome. Entonces ahí sí como que dije, tengo que calmarme, respira. Ya íbamos a la mitad de la entrevista y él me dijo eso, porque yo sé que si ellos determinan que tú no estás entendiendo, ahí terminan la entrevista y te dan la otra oportunidad, pero yo no quería la otra oportunidad porque yo lo quería pasar. Eso fue lo que se me olvidó mencionarles. Y entonces pues ya después de que pasó todo eso, ya me dijo congratulations, y ahí estuvo poniendo la información y todo, estuvo haciendo su trabajo, y yo estaba ahí sentado y no me decía nada, no me hacía plática, no me decía nada, ni me volteaba a ver. Y entonces yo, como estaba sentado, no me había dado cuenta que tenía unas fotos ahí y ahí, como que era un militar, como que no sé si fue a la guerra o era un general o algo, porque hasta ahí me di cuenta que por eso es que él hablaba así, que por eso es como que daba órdenes. Entonces yo dije, me entrevistó un veterano de guerra. Hasta ese momento entendí por qué se puso así la entrevista, porque pues obviamente que ellos están acostumbrados a esa forma. Y entonces ya después de todo, pues ya que él puso la información, me dijo, ok, vamos a destruir tu green card. Y yo dije, oh, sentí como feo, porque pues prácticamente, como les digo, nunca la usé mi green card, y me dijo, la vamos a destruir. Y me dijo, con esta hoja vas a salir a la sala de espera, y ahí vas a esperar que te llamen por tu nombre, porque hoy vas a hacer tu ceremonia y hoy te vas a convertir en ciudadano de Estados Unidos. Ya cuando me dijo eso, descansé y solamente le dije muchas gracias, y él no me sonrió, él no me dijo nada, no me dijo, oh sí, muchas felicidades, y no, nada de eso. Él siguió haciendo eso hasta cuando ya estuvo listo y me dijo, ok, vámonos, pero así como les digo, como esa orden, vámonos. Entonces yo me levanté de la silla y esperé hasta que él saliera, porque la puerta estaba cerca de mí. Como no salía, pues yo me quedé ahí parado hasta que él abriera la puerta. Abrió la puerta y me dijo, sígueme, porque pues es que como es unos pasillos que son diferentes, uno a veces se pierde y no encuentra la salida, y me llevó hasta allá. Pero antes de eso, como él salió primero y después yo le pregunté, ¿dejo abierta la puerta? Y solamente me hizo, ¿cómo? Vamos, así como, olvídate de eso ya. Y yo dije, bueno, ya lo pasé, ya ni modo, ya nomás me voy a esperar. Y ya pues en la sala de espera ya no tardó mi entrevista como unos 10 minutos,
minutos y salí como a las 11:15, 11:20 para que a las 12 del mediodía dijeron que iban a estar llamando por su nombre porque íbamos a hacer la ceremonia, los que habían aprobado la entrevista, y pues ahí estaba yo. Ya llamaron por nombre cada uno y nos llevaron hasta la sala donde es la ceremonia para que nos dieran nuestro certificado y por supuesto la banderita de Estados Unidos, porque en ese momento íbamos a hacer el juramento para defender la Constitución, defender el país de Estados Unidos. Espero que hayas visto el video completo y te sirva de algo. En resumen, las cosas que no tienes que hacer y que yo hice fue que, como a veces uno estudia bastante, uno se quiere adelantar por lo mismo de los nervios, entonces debes estar tranquilo, debes esperar hasta que el oficial termine de hacerte la pregunta y ahí contestas. Es más, si quieres, después de que termine la pregunta, te esperas un segundo o dos y ya contestas, porque así te aseguras que ya terminó de preguntarte, porque eso es lo que yo apliqué para que no volviera a hacer lo mismo de adelantarme y no dejar que él terminara de hacerme la pregunta. Entonces eso es algo que no tienes que hacer, tienes que ser paciente, tranquilo. La verdad es de que uno se pone uno mismo nervioso, pero pues es normal, pero uno tiene que tranquilizarse. Otra cosa que no tienes que hacer también es creer que vas a ir a platicar con alguien y que te va a estar escuchando y que tú le vas a hacer muchas explicaciones. Lógico que si el oficial te pide que sí hagas explicaciones, lo tienes que hacer. Como a mí me decía, cuéntame más sobre eso, entonces pues ya le dices, pero tratas de no hacerle muchas preguntas porque obvio pues ellos tienen trabajo y más personas y todo, entonces no pienses eso, que te van a hacer como un tipo de amistad y todo eso. Por al menos mi experiencia con este oficial fue así. Entonces también las cosas que sí tienes que hacer es que tienes que llegar temprano, depende de la distancia donde esté la oficina que te toca, y también que vaya uno bien vestido o presentable. No vayas a ir con tus crocs, no vayas a ir con una playerita, ponte algo así más o menos, porque la verdad es de que es un día muy especial, es un momento que no vas a volver a repetirlo, y la verdad es de que sí se siente la emoción, porque la mayoría de personas que venimos de otros países y estamos aquí en Estados Unidos por muchos años, es lo que muchos queremos llegar ahí, a ser ciudadanos, a que nos tomen en cuenta en este país y que tengamos derechos y que podamos estar tranquilos, porque esa es la única forma de que no nos pueden deportar o nos pueden hacer otra cosa, porque con la residencia permanente sí te pueden deportar todavía, así que eres deportable solamente con una residencia permanente. Y pues bueno, pues espero que este video te sirva de algo, te sirva la experiencia que yo tuve, y pues al final estuvo bien porque pues fue serio y es su trabajo, lo entiendo, y uno es el que estaba nervioso. Así que pues así fue mi experiencia, espero te sirva de algo. Suscríbete a este canal, déjame tus comentarios, y la verdad es de que ahora sí ya estoy muy emocionado, en serio que tenía hasta ganas de llorar al momento que estaba haciendo la juramentación, porque nunca me imaginé llegar hasta ese momento, ser ciudadano de Estados Unidos. Entonces la verdad es de que es algo muy bueno, es algo que debemos estar agradecidos con este país, y también se tiene uno que sentir que pertenece uno a Estados Unidos, oficialmente ciudadano de Estados Unidos. Espero que algún día lo hagas tú también, cumplas tu sueño. Y un mensaje muy importante, y que siempre lo digo en mis videos, es de que se porten bien, no se metan en problemas con la ley. Imagínate yo en el 2012 que tuve un ticket de no licencia, que también cuando fui a la residencia lo dije y no me hicieron ningún problema por eso, y ahora para hacer la ciudadanía como que me quisieron investigar más, querían estar seguros si no estaba mintiendo, pero pues como yo dije la verdad, no pasó nada y pues pasé mi entrevista. Así que eso es lo más importante, no te metas en problemas con la ley de ningún motivo, trata de no tener tickets de tráfico, porque eso también a veces pues mucho van a decir algo estás haciendo mal, pero pues cada uno sabe lo que hace. Y pues bueno, déjame tus comentarios ahí, qué es lo que opinas, qué es lo que dices, cómo fue tu entrevista, si ya fuiste o si estás en este proceso. Así que este video sí fue un poquito largo, pero la verdad es que tenía que explicárselos, y nos vemos hasta el próximo video oficialmente estadounidense también.